Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia, Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 15 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula El liberalismo en el siglo XIX. En este módulo nos vamos a ocupar de los dos primeros tercios del siglo XIX, desde 1814 hasta 1875. Como vimos al final del módulo 14, a comienzos del siglo XIX, en España reina Carlos IV y Manuel Godoy es su todopoderoso ministro. La influencia de Francia es enorme, especialmente tras la llegada de Napoleón al poder. A comienzos de 1808, tras el motín de Aranjuez, en el que el infante Fernando provoca la abdicación de su padre, Napoleón hace traer a Bayona a la familia real y bajo presión les obliga a ceder el trono a su hermano José. José I Bonaparte reinó entre 1808 y 1813 con una monarquía constitucional. Intentó llevar a cabo políticas ilustradas inspiradas en los ideales de igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Su única medida de largo alcance, no obstante, fue la creación de la plaza que está frente al Palacio Real, conocida como Plaza de Oriente, inspirándose en el modelo de diseño de calles francés. Dado que su poder estaba basado en la ocupación de las tropas francesas, su figura provocaba un gran descontento popular. Esto provocó una insurrección popular el 2 de mayo de 1808, que derivó en una guerra de la independencia que culminaría con la expulsión del invasor napoleónico en 1814. Este levantamiento fue fuertemente reprimido por las tropas napoleónicas, lo que provocó una ola de indignación entre toda la población, incluyendo a los llamados afrancesados, es decir, los ilustrados que hasta entonces simpatizaban con las ideas ilustradas venidas de Francia. Nadie mejor que Goya supo captar este momento en su más que célebre cuadro titulado Los fusilamientos del 3 de mayo. Vamos a hablar ahora sobre la Guerra de la Independencia. Sin duda, el hecho más importante de esta guerra fue la creación en 1812 de la primera Constitución de la historia de España. Ya en 1810, para evitar caer en manos francesas, el gobierno provisional formado tras la revuelta del 2 de mayo contra José Bonaparte se traslada a la ciudad de Cádiz, en el extremo sur de España, donde contaron con el apoyo de los ingleses. Desde allí dirigieron las operaciones militares contra la ocupación francesa que culminaría en la batalla de Bailén, donde fueron derrotadas las tropas francesas de Napoleón por primera vez en la historia. En 1810, el gobierno provisional conocido como Junta Central Suprema convocó unas elecciones constituyentes. Si bien por causa de la guerra muchas provincias españolas no pudieron votar en estas primeras elecciones, lo cierto es que los diputados de estas Cortes aprobaron una constitución el 19 de marzo de 1812. En ella se proclamaba la igualdad de todos los españoles y se limitaban mucho los poderes absolutos del rey. Establecía también la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, inspirándose en el modelo francés ilustrado. Se procedía así con este documento a poner fin sobre el papel al antiguo régimen, si bien el rango de acción de esta nueva ley fue muy limitado por la guerra, de modo que podemos decir que hasta 1812 su alcance no fue más que la ciudad de Cádiz. Sin embargo, conforme los franceses se replegaban, se fue aplicando en los territorios recuperados. En este mapa puedes ver un esquema del avance de las tropas durante la Guerra de la Independencia. La Guerra de Independencia se caracterizó por el uso de un método de lucha diferente al empleado hasta ahora. En lugar de provocar encuentros entre dos ejércitos, donde sin duda los franceses eran superiores, pues estaban mejor equipados y contaban con mejores generales, los españoles se organizaron en pequeños grupos conocidos como guerrillas. Estos pequeños ataques eran difícilmente detectables por el ejército francés, pero provocaban un gran desgaste. A la larga permitirían la liberación de España del invasor.
La guerra llegó a su fin cuando, a finales de 1813, Napoleón devuelve el trono a los Borbones en la persona del infante Fernando. Fernando VII retorna a España al año siguiente y es aclamado por la población. Procede entonces a reinstalar la monarquía absoluta. La segunda consecuencia importante de la Guerra de la Independencia fue el comienzo de los procesos de independencia en Hispanoamérica. En este mapa puedes ver la evolución del conflicto en América Latina con las fechas más importantes. Vamos a hablar ahora sobre la restauración absolutista. A su retorno en 1814, la situación en Europa es de total hostilidad a las ideas ilustradas y revolucionarias que habían acabado con una guerra entre Napoleón y sus enemigos. Este panorama favorecía a Fernando VII, un personaje de ideas claramente absolutistas. Cuando entra en Valencia, es aclamado por la población que, a pesar de todo, no salía muy beneficiada por las medidas de las Cortes de Cádiz sobre el reparto de tierras, y decide en consecuencia anular la Constitución de Cádiz y retomar la senda absolutista de sus antepasados, los monarcas absolutos del siglo XVII. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y además se empezaron a producir durante esta década las independencias de los distintos países de Hispanoamérica. Era una época de gran inestabilidad y falta de recursos, en la que el rey intentaba por todos los medios imponer un dominio absoluto como en la época anterior. Para ello persigue a sus enemigos políticos utilizando incluso a la Inquisición. Es en este momento cuando empieza a gestarse una costumbre de nefasta repercusión para la historia de España hasta el siglo XX, los pronunciamientos militares. Un pronunciamiento es una especie de insurrección militar en la que un general o alto mando se pronuncia en contra de las políticas del gobierno e insta a que se cambien las cosas. Hubo varios pronunciamientos sin importancia durante los primeros años del reinado de Fernando VII, pero en el año 1820 el coronel Riego tiene éxito y obliga al rey a jurar la Constitución de Cádiz. Se inicia así un periodo de 3 años de políticas liberales. Vamos a hablar ahora sobre el trienio liberal entre 1820 y 1823. Esta etapa supuso un retorno de los ideales del liberalismo con reformas políticas y económicas destinadas a desmantelar el antiguo régimen y darle más poder al pueblo y a la burguesía. Sin embargo, dentro de los liberales había muchas disputas internas entre aquellos más moderados y los exaltados que pretendían la instauración de una democracia popular. Durante todo este periodo el rey Fernando VII trató de sabotear las reformas y de revertir la situación, lo que tuvo lugar cuando la Santa Alianza, formada por las potencias absolutistas que dominaban Europa en la década de los 20, Rusia, Austria y Prusia, decide intervenir con un ejército, los llamados 100.000 hijos de San Luis, que restaura el absolutismo de Fernando VII. Vamos a hablar ahora sobre lo que se ha llamado la década ominosa. Entre 1823 y 1833. Con su retorno al poder, Fernando VII inicia una campaña de represión política que llevó al exilio a muchos intelectuales. Sin embargo, el retorno al antiguo régimen ya no era posible, especialmente en el plano económico, de modo que se continuaron algunas de las reformas iniciadas en el periodo anterior. Pero incluso en esta situación había descontento de algunos sectores que reclamaban más absolutismo. Eran los carlistas, grupos de guerrilleros que estaban a favor del hermano del rey Fernando, el infante Carlos María Isidro. Al final de su vida, Fernando VII derogó la ley sálica que impedía a las mujeres acceder al trono, ya que sólo contaba con una hija, Isabel, de apenas 3 años de edad. Esta medida provocó una airada respuesta de los carlistas, que se enfrentaron a los partidarios de la joven Isabel, que eran liberales. Comienzan así las guerras carlistas y la regencia de María Cristina de Borbón. Vamos a hablar ahora sobre el reinado de Isabel II. Comenzamos hablando de la primera guerra carlista
de entre 1833 y 1840. A la muerte de Fernando VII, su hija Isabel contaba solo con 3 años de edad. Asumió la regencia su madre, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, pero no pudo evitar el conflicto con Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que se consideraba con derecho al trono en virtud de la ley sálica que no permitía acceder al trono a las mujeres. Esta ley había sido instaurada por Felipe V y anulada por Fernando un año antes del nacimiento de su hija. Pronto se organizaron dos bandos en torno a cada uno de los pretendientes con posiciones ideológicas enfrentadas. Los partidarios del antiguo régimen se agruparon en torno al infante don Carlos y los liberales o isabelinos que estaban con la reina y con Isabel II. Carlos María de Borbón contó con apoyo sobre todo en las zonas del País Vasco y de Navarra, donde se le consideraba defensor de los fueros tradicionales frente al centralismo liberal. También Cataluña y Aragón se inclinaron por el infante, pues veían una oportunidad de recuperar los fueros perdidos en los decretos de nueva planta del reinado de Felipe V. Los liberales, por su parte, controlaban el ejército y las instituciones, además de las principales ciudades. Se formaron así grupos de sublevados en el norte de España, como se puede ver en la siguiente imagen que muestra la situación en 1833 aproximadamente. El conflicto se prolongó durante 7 años por la estrategia de guerra de guerrillas escogida por los carlistas hasta que en 1839 se firma la Paz de Vergara entre Espartero, conocido desde entonces como Príncipe de Vergara, y el general carlista Maroto. No obstante, hubo varios levantamientos de sectores tradicionalistas organizados en guerrillas durante todo el siglo XIX. Se habla así de la Segunda Guerra Carlista entre 1846 y 1849 y de la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876, pero es indudable que su alcance fue mucho menor que la primera. Con la Paz de Vergara, la política pasa a estar en manos de grupos liberales, moderados y radicales de manera definitiva. No obstante, los sectores muy tradicionales de la sociedad española, especialmente grupos católicos, continuaron defendiendo a los descendientes de Carlos María Isidro hasta bien entrado el siglo XX. Finalmente, el carlismo queda asimilado dentro del movimiento franquista, disolviéndose casi por completo. Vamos a hablar ahora sobre la regencia de María Cristina de Borbón. Como hemos visto, la etapa de la regencia está dominada por la guerra carlista, que en el fondo no es otra cosa que una guerra civil entre dos sectores que plantean una visión distinta de España, los tradicionalistas y los progresistas. En un primer momento, la regencia de María Cristina continuó con las políticas absolutistas de su esposo, Fernando VII, pero dado que los partidarios de esta ideología se alinearon con el infante don Carlos, María Cristina no tuvo más remedio que confiar en militares como Baldomero Espartero. Espartero era un brillante militar que en 1839 puso fin a la guerra con el Abrazo de Vergara. Su posición entonces era muy fuerte y María Cristina se apoyó en él para gobernar en lo que se conoce como la regencia de Espartero, desde 1840 hasta la mayoría de edad de Isabel en 1843. María Cristina es obligada a exiliarse. Hubo muchas tensiones entre los liberales moderados, entre los que estaba Espartero, y los sectores más progresistas, en gran parte porque siempre nombraba a otros militares afines a su persona para los puestos de importancia. Estas tensiones aumentaron mucho con el fusilamiento en 1841 de un grupo de militares que se habían pronunciado. Finalmente, la situación se llevó por delante al propio Espartero, quien en 1843 tuvo que partir al exilio también. En el plano político, en esta época alternan gobiernos de progresistas y moderados, pero la situación es muy inestable y pocas políticas se llevan a cabo con efectividad. Vamos a hablar ahora sobre el reinado de Isabel II entre 1840 y 1868.
El reinado de Isabel II estuvo marcado por las tensiones entre moderados y progresistas. Los primeros buscaban llevar a cabo reformas en el país, pero sin enfrentarse con las instituciones que detentaban el poder de facto, la monarquía, la nobleza y el clero. Estaba formado por los terratenientes y la alta burguesía. También estaban en este partido muchos altos mandos militares, entre los que destaca Narváez. Los moderados proponían una soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, pero manteniendo las instituciones tradicionales del Estado español, en especial la confesionalidad católica y la defensa de un poder central fuerte. Los progresistas, por su lado, eran un grupo que quería un ritmo de reformas más rápido y que defendía un programa más radical: ampliar la soberanía a todo el pueblo y limitar totalmente los poderes del rey, supeditándolo a las Cortes. Sus principales representantes fueron, además de Espartero, el general Prim y Pascual Madot. Defendían más libertades individuales y libertad religiosa. No temían en este sentido la confrontación con la Iglesia católica, a la que veían como una institución reaccionaria que impedía el avance del desarrollo. Proponían en este sentido una política de expropiación de los bienes de la Iglesia y los ayuntamientos, conocida como desamortización. La más importante de estas medidas fue la llamada desamortización de Mendizábal en 1836, que permitió una mejor distribución de la propiedad de la tierra, expropiando aquellas que no se utilizaban y que estaban en manos de la Iglesia y de los nobles. De entre estos grupos, el que más controló el poder fue el Partido Moderado, que estuvo en el gobierno durante una década entre 1843 y 1854, con el general Narváez y con Bravo Murillo en el poder. El mayor logro de esta etapa fue la Constitución de 1845, que sustituyó a la de 1812 y en la que se refuerzan los planteamientos liberales menos radicales: Estado confesional católico, con subvención a la Iglesia, 2 cámaras, Senado y Congreso, como en la actualidad, sufragio limitado, control de las universidades, donde los progresistas tenían más influencia, y de los ayuntamientos. Sin embargo, las corruptelas y las intrigas de Bravo Murillo, unido a la inestabilidad en Europa provocada por el ascenso de Napoleón III, provocan que la situación se deteriore enormemente tras la dimisión de Bravo Murillo en 1852. Se suceden entonces hasta 3 presidentes y la situación se tensa mucho, con pronunciamientos militares constantes. En 1854, Espartero regresa triunfante a Madrid y pone en marcha una serie de políticas más progresistas. Este periodo, conocido como Bienio Progresista, duró tan solo 2 años por la ruptura entre Espartero y el general más popular, O'Donnell. Nuevos alzamientos militares provocan la dimisión de Espartero y el gobierno de O'Donnell. Desde entonces, en 1856 hasta 1863, estará en el poder la Unión Liberal de corte moderado. Aunque se retoma la Constitución de 1845, no se avanza más en el proceso de las libertades individuales ni en la supeditación de la Iglesia al gobierno civil. No obstante, es una época de bastante prosperidad material en la que empiezan a notarse en España los avances de la revolución industrial, ferrocarriles, reforma de la administración central, así como un primer intento de crear una red de carreteras moderna. Se crea así un Estado centrificado eficaz inspirado en el modelo francés, que estará vigente hasta la entrada en vigor del Estado de las Autonomías con la Constitución de 1978. Vamos a hablar ahora sobre la Revolución Gloriosa y el Sexenio Democrático. Como hemos visto, el proceso de cambio hacia una sociedad moderna fue muy lento en España. El fin del antiguo régimen no supuso la aparición de una burguesía fuerte, de modo que ni la nobleza ni el clero perdieron demasiados privilegios. Los núcleos burgueses más importantes eran Madrid y Barcelona, las 2 grandes ciudades, donde las clases urbanas empezaron a desarrollarse, aumentando mucho el número de profesionales liberales. También asistimos en esta etapa a los comienzos de la producción industrial en España,
con ferrocarriles e industrias como la textil y la siderurgia. No obstante, en la década de los 60, más de la mitad de la población española dependía directamente de la agricultura y la ganadería, que por otro lado se empezaba a modernizar. Todos estos sectores se mostraban descontentos con la lentitud de las reformas, especialmente a partir de la década de 1860. Pero no fue hasta que en los años 1866-1868 se desató una crisis que la revolución terminó de estallar. La quiebra de varios bancos y las malas cosechas provocaron un aumento enorme de los precios de los productos básicos, lo que provocó unas condiciones muy duras para la población, que se rebeló contra el régimen isabelino. Para empeorar las cosas, los generales nombrados por la reina escogieron una estrategia represiva para acabar con el descontento entre las filas de los militares y los progresistas. La revolución contó con dos personajes fundamentales, los generales Juan Prim y Francisco Serrano. Ambos llevaron a cabo una sublevación militar que empezó en Andalucía y terminó con el exilio de Isabel II en París. Se abre así un periodo de fuertes reformas conocido como el Sexenio Democrático y que abarca desde 1868 hasta 1874. La expulsión de Isabel II no llevó acompañada la creación de una república, sino que la coalición de moderados progresistas dieron el gobierno provisional al general Serrano con el objetivo de buscar un rey adecuado para gobernar España. Este convocó unas elecciones constituyentes con sufragio universal, pero excluyendo a las mujeres, por primera vez. En este gráfico puedes ver el resultado de las elecciones constituyentes de 1869. Se aprueba así la Constitución de 1869, en la que se consagra la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. No obstante, faltaba un rey para ocupar el trono. Hubo muchas tensiones y movimientos en este proceso, pero finalmente, frente a los pretendientes de casas europeas más poderosas, se eligió a Amadeo de Saboya, de origen italiano, para que tomase la corona española. Fue la primera vez en la que hubo en España una forma de democracia real. Sin embargo, había muchas tensiones internas motivadas por las crisis económicas aún no resueltas y por las luchas por el poder entre los diferentes sectores. A modo de ejemplo, es interesante notar que el general Prim murió en un atentado el mismo día en el que el rey Amadeo llega a España. En este cuadro, el pintor Antonio Gisbert Pérez representa al rey Amadeo I frente al cadáver del general Prim. Así pues, su reinado apenas duró 2 años, entre 1870 y 1873, cuando decidió abdicar de la corona. España se encamina entonces hacia su primera experiencia republicana, con unas elecciones en las que una amplísima mayoría de la población vota por la República, como se ve en este gráfico. La primera República Española duró apenas un año, entre 1873 y 1874. La tensión en la calle y entre los militares era muy grande, lo cual provocó que el gobierno de Emilio Castelar cayera y se instaurara una dictadura militar al mando del general Serrano, con el objetivo de estabilizar el país, acabar con la revuelta carlista y con los elementos independentistas que surgían en algunas zonas como Cartagena. Sin embargo, varios políticos importantes conspiraban contra esta situación y deseaban el retorno de la monarquía. Entre ellos, Cánovas del Castillo, personaje instrumental en el retorno de los Borbones. Finalmente, el sexenio liberal termina con el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874. Empieza así el segundo periodo del siglo XX conocido como la Restauración, del que nos ocuparemos en el módulo 16. Muchas gracias.